Entonces, quiero empezar diciendo que soy una persona muy escéptica. Me volví ateo a los 17 años y, cuando mi creencia en Dios desapareció, también se fue la creencia en todo lo sobrenatural. También quiero decir que viví en los Apalaches durante casi 4 años de mi vida, y ahora tengo casi 22 años. Nunca experimenté ninguna de las cosas aterradoras que la gente dice sobre las montañas Apalaches, hasta la historia que estoy a punto de contar. Así que, a finales del año pasado, 2023, mis 2 amigos y yo pasamos por una especie de crisis de vida simultánea, lo que terminó llevándonos a deshacernos de casi todas nuestras cosas, dejar nuestros trabajos, abandonar nuestros apartamentos y vivir en nuestros autos, viajando por el país mientras hacíamos entregas a través de la aplicación DoorDash. Bueno, en nuestra primera noche de este gran viaje, fuimos a la casa de una amiga de uno de mis compañeros de viaje. Ella vivía en Tennessee, en las montañas humeantes, que, para quienes no lo saben, es una subcategoría de los Apalaches. Vivía en una calle pequeña, en medio del bosque. La primera noche que estuvimos allí, ella nos contó que sucedían cosas extrañas en la propiedad. La casa estaba encantada y había algo en el bosque. Nos dijo que algo que vive en el bosque solía rondar su cobertizo. Contó que una noche, mientras estaba en el porche, tuvo una abrumadora sensación de ser observada. Cansada de la situación, gritó algo como «vete al bosque», solo para escuchar algo que le gritó de vuelta. Afirmó que una noche vio esa cosa por la ventana de la cocina. Dijo que la criatura estaba espiando alrededor del cobertizo, mirándola. No era un animal, pero tampoco era un humano. Curioso, le pregunté si podía describir con más detalle a la criatura que vio, pero se negó. Siendo el escéptico que soy, básicamente ignoré todo lo que dijo y olvidé el asunto. Como era nuestra primera noche de viaje y todo era tan divertido y nuevo para nosotros, decidimos dormir en nuestros autos, que estaban estacionados justo enfrente del cobertizo del que hablé antes. Sí, ese cobertizo. Aún no habíamos hecho coberturas para las ventanas, así que dormimos en 3 SUVs con las ventanas completamente descubiertas. Pero no me importaba. Pensaba que lo peor que podría pasar era despertarme y ver un oso mirándome. Así que me fui a dormir tranquilamente. Me desperté en medio de la noche con una necesidad urgente de orinar. Me puse la mitad de la ropa, me calcé, salí del auto, fui hasta el borde del bosque, hice lo que tenía que hacer y volví al auto, quedándome dormido nuevamente sin ninguna preocupación, ninguna sensación de miedo, ningún sentimiento de estar siendo observado, nada. La noche siguiente, me desperté nuevamente con ganas de orinar. Al igual que la noche anterior, me senté en mi colchón improvisado, me puse los pantalones, los zapatos y agarré la manija de la puerta del coche, pero no pude abrirla. Era como si todos los vellos de mi cuerpo se erizaran, y sentí una aplastante sensación de terror y aprensión. Tenía un colchón improvisado en la parte trasera de mi SUV, sobre todos los asientos traseros abatidos. Me quedé sentado allí, mirando a mi alrededor por las ventanas descubiertas. No veía nada afuera, excepto algunas siluetas ligeras de árboles y el reflejo de los coches de mis amigos. No vi ni oí nada que pudiera asustarme. Intenté abrir la puerta nuevamente, pero la terrible sensación volvió. Seguí mirando alrededor, intentando alcanzar la manija, pero retiraba la mano en el último segundo. Finalmente, me rendí y simplemente oriné en una botella dentro del coche. A la mañana siguiente, me levanté y hablé con mis compañeros de viaje. Uno de ellos mencionó haberse despertado en medio de la noche, de la nada, con una sensación irresistible de estar siendo observado. Se sentó en su cama improvisada y miró a su alrededor, pero no vio nada. No voy a mentir. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío en el estómago. Le pregunté a qué hora le había sucedido, y estimó que fue más o menos a la misma hora en la que yo me desperté, alrededor de las 3 de la mañana. Entonces, les conté mi experiencia a los dos, y eso nos dejó un poco asustados. La noche siguiente, mientras nos dirigíamos a los coches, nos dimos cuenta de que todas las luces del porche de la propiedad del dueño estaban encendidas. Las 2 noches anteriores estaban dispersas por la propiedad, pero ahora estaban todas reunidas allí. Nos pareció extraño, pero no le dimos mucha importancia. Entramos en nuestros coches y nos despedimos por el walkie-talkie. La noche era cálida y húmeda para ser octubre, así que todos teníamos encendidos nuestros ventiladores a batería. Una de mis amigas comentó, frustrada,
que su walkie-talkie tenía poca batería. Luego, mi otro amigo dijo que su ventilador se había detenido. Entonces, mi walkie-talkie también empezó a fallar, y en menos de 5 minutos, todos nuestros equipos electrónicos de campamento, walkie-talkies, linternas y ventiladores, estaban completamente descargados. Al encontrar esto increíblemente aterrador, decidimos que sería más seguro dormir dentro de la casa. Mientras recogíamos nuestras cosas para entrar, comencé a escuchar algo grande caminando entre las hojas del bosque. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y miré a mis amigos, que estaban cerca de la maleza, pero no parecían preocupados, así que continué con lo mío. Fue entonces cuando escuché un ruido más fuerte proveniente del bosque y finalmente decidí unirme a ellos. Resulta que uno de mis amigos estaba de guardia mientras el otro terminaba de recoger sus cosas. Mi amigo y yo estábamos observando a nuestro otro amigo de espaldas cuando sentimos que algo en el bosque se acercaba a nosotros. Tan pronto como terminó de recoger todo, entramos calmada pero rápidamente en la casa. Por lo que recuerdo, dormimos dentro de la casa nuevamente la noche siguiente. Pero, la noche siguiente, uno de mis amigos consiguió un poco de salvia prestada del dueño de la casa y la esparció a lo largo del borde del bosque y alrededor de nuestros vehículos antes de irnos a dormir. Esa noche dormimos perfectamente bien, al igual que todas las noches siguientes. Se acabaron las sensaciones extrañas, los ruidos. No volvió a suceder nada. Por supuesto, seguimos estando constantemente nerviosos a partir de ese momento, pero nunca más experimentamos esa sensación extrema de miedo y aprensión que había sentido antes. Para ser honesto, no sé qué pensar de todo esto. Sé que no vi nada, pero la sensación que tuve no se parecía a nada que haya experimentado antes. Fue la primera y única vez en mi vida que sentí algo así, especialmente apareciendo de la nada. He contado esta historia varias veces, y algunas personas me han dicho que podría haber sido solo un oso. Pero no creo que un oso me hiciera sentir ese tipo de instinto de peligro sin que pudiera oírlo o verlo. Soy plenamente consciente de que puedo estar siendo parcial en este momento, pero después de esta experiencia, comencé a dar más credibilidad a las historias del dueño de la casa. Para quienes tengan curiosidad, ya no estamos de viaje. Desafortunadamente, todo se desmoronó después de unos meses, y ahora estamos tratando de reintegrarnos a la sociedad. Sin embargo, seguimos siendo todos amigos y, desde entonces, nunca más hemos tenido una experiencia similar, a pesar de haber acampado en varias otras áreas del sureste de los Estados Unidos. Primera publicación en este foro. He guardado esta historia durante varios años, ya que a veces hay un buen momento para contarla, y sentí que finalmente debería publicarla aquí para conocer la opinión de las personas sobre el asunto. Quisiera disculparme de antemano, ya que me gusta pensar que soy un buen narrador en persona, pero quizás un poco prolijo cuando escribo. Además, mientras redacto, intento usar sonidos de animales para describir ciertos ruidos. No obstante, les pido que tomen estas comparaciones con cautela, ya que incluso yo sé que no son exactamente los sonidos que escuché, pero son lo más cercano que puedo describir. A veces alterno entre yo y nosotros a contar la historia, porque al final, mis amigos y yo discutimos lo que sucedió para confirmar que todos escuchamos las mismas cosas y vivimos la misma experiencia. Para contextualizar la historia y el lugar donde ocurrió, crecí en la región de Huron, en Ontario. Para quienes no la conocen, se encuentra a unas 3 horas en coche directamente al oeste de Toronto, donde actualmente vivo, a orillas del lago Huron. Cerca de esta región, existen historias oscuras y famosas que atraen a los amantes de los misterios. Durante mi época de secundaria, había un profesor que compartía sus experiencias en un pequeño bosque llamado Owensbouche. Aunque no lo conocía muy bien en ese momento, muchas personas de la ciudad sabían que aquel lugar era considerado embrujado, donde varias personas habían reportado encuentros inexplicables pero curiosamente similares. Este profesor hablaba abiertamente sobre sus experiencias en el bosque, pero también destacaba su escepticismo ante lo paranormal o sobrenatural. Siempre terminaba sus historias o respondía preguntas con la frase: "No creo en eso, no puedo explicarlo, solo estoy contando lo que pasó". Algunos años después, en el invierno de 2017, después de haberlo tenido como profesor en la secundaria y de mudarme para cursar mi primer año de universidad, volví a mi ciudad natal para pasar las vacaciones de invierno con mi familia y reencontrarme con mi grupo de amigos. Para aquellos que conocen la vida en un pueblo pequeño, nuestra actividad favorita era el clásico pasatiempo de comprar una cantidad absurda de cigarrillos baratos, meternos en uno de los autos destartalados de nuestros amigos, fumar, conversar y escuchar la peor música jamás creada hasta que el humo o el tanque de gasolina se agotaran.
Todos teníamos entre 16 y 18 años, así que esta era la cosa más divertida y depravada que podíamos hacer. Además, finalmente podía tomarme un descanso de los estudios universitarios. Era la primera vez en meses que veía a estos amigos, así que estábamos emocionados de reunir al grupo de nuevo. No los aburriré con todos los detalles del inicio de la noche, pero la historia realmente comienza después de unas horas de charla. Nos detuvimos en un sendero aleatorio en medio del bosque para que algunos de nosotros pudieran fumar marihuana. Tan pronto como comenzamos a caminar por el sendero, recuerdo haber sentido un cambio muy marcado en la atmósfera a nuestro alrededor. No quería expresar mis sentimientos para no arruinar la diversión, pero definitivamente sentía una intensa necesidad de estar alerta. Nunca he encontrado una forma exacta de describir esta sensación física, más allá de una presión en el pecho, pero de alguna manera tenía muy claro que algo nos estaba observando y no quería que estuviéramos allí. Cada pocos pasos, me giraba hacia atrás para asegurarme de que nada nos estuviera siguiendo. Lo único que teníamos para iluminar el camino eran las linternas de nuestros teléfonos celulares, que ofrecían una visión limitada frente a nosotros. La forma en que el sendero se curvaba entre los árboles recién plantados creaba la sensación de que estábamos entrando en la boca de una criatura gigante, descendiendo lentamente por su garganta. Recorrimos solo unos cientos de metros antes de darnos cuenta de que la noche silenciosa se estaba convirtiendo en una tormenta invernal. Todos estuvimos de acuerdo en regresar al auto antes de que la situación empeorara. Cuando llegamos al auto, los árboles se balanceaban violentamente con el viento y la nieve dificultaba ver a pocos metros de distancia. Tan pronto como entramos en el auto, decidimos regresar a la ciudad más cercana y quedarnos en la casa de un amigo hasta que pasara la tormenta. Mientras conducíamos, el clima continuó empeorando hasta que la nieve prácticamente nos cegaba. En una curva particularmente difícil, nos dimos cuenta de que habíamos subestimado la distancia necesaria para maniobrar. Sentimos como el auto perdía tracción y se deslizaba hacia una zanja al costado del camino. Después de algunos momentos de frustración y acusaciones sobre la conducción por parte de los pasajeros del asiento trasero, nos dimos cuenta de que estábamos realmente atrapados. Permanecimos atrapados en la zanja durante aproximadamente 5 horas antes de ser rescatados por la policía local y llevados de vuelta a la ciudad. Durante el tiempo que estuvimos en la zanja, mencioné lo que había sentido al caminar por el bosque. Todos coincidimos en que habíamos sentido que no deberíamos estar allí, pero nadie lo había comentado hasta entonces. Solo después de eso, nuestro amigo que estaba conduciendo, y el único familiarizado con esos caminos secundarios, nos informó que, en realidad, habíamos estado caminando por el bosque de Ovaiseboche, avanzando hasta, creo, mi semana de receso del segundo semestre de la universidad. Volví a casa para reencontrarme con mis amigos y revivir nuestras viejas aventuras. Después de una noche particularmente buena, decidimos volver a visitar Ovaiseboche, ya que ninguno de nosotros había regresado allí desde el incidente con el auto, y el clima era más cálido en ese mes, con mucha menos nieve. Recuerdo que casi estaba emocionado de regresar. En lugar de las nubes oscuras y la nieve, esa noche la luna brillaba en el cielo y apenas necesitábamos linternas para ver el camino. Estacionamos en el mismo lugar, tomamos nuestros artículos para fumar y un paquete de cigarrillos para compartir, ya que, por supuesto, no éramos lo suficientemente tontos como para dejar que nuestro conductor fumara. A medida que comenzamos a caminar por el sendero, empecé a notar puntos de referencia que no había percibido la primera vez que estuve allí, con la luz de la luna haciendo todo más visible. Crucé el mismo punto de entrada de antes y me sorprendí gratamente al no sentir la sensación de estar siendo observado o no ser bienvenido. Después de un rato, casi olvidé que estaba en un bosque infame, simplemente disfrutando de una caminata nocturna con mis amigos, riendo y conversando. Después de caminar un tiempo, llegamos a un claro a la derecha del sendero. Los árboles se abrieron para revelar el borde de un campo bellamente iluminado por la luz de la luna. A la izquierda, la vegetación se volvía menos densa, revelando un área cubierta de hierba con un pequeño arroyo que atravesaba el lugar. Parecía un auditorio natural, con el arroyo como una especie de corredor central, los árboles espaciados formando asientos para un público imaginario, y el campo del granjero al fondo, como un escenario. Para ser honesto, había olvidado por completo que estábamos allí para fumar y simplemente estaba maravillado con la belleza del lugar. Cuando encontramos un lugar para sentarnos y preparar nuestros cigarrillos, uno de mis amigos tuvo la brillante idea de decir: «Olvidé que tengo una vela romana». Antes de que pudiéramos reaccionar, ya había encendido el encendedor y estaba a punto de prender la vela. De nuevo, éramos adolescentes y un tanto idiotas. Apuntó la vela romana hacia el claro, moviéndola ocasionalmente para no disparar todos los fuegos en el mismo lugar. Luego,
La apuntó en dirección opuesta, hacia el bosque, y con una precisión sorprendente. Ninguno de los disparos impactó nada hasta que, finalmente, uno de ellos golpeó un árbol cerca del arroyo y desapareció en la oscuridad. Menos de un segundo después, un grito escalofriante surgió exactamente del punto donde había caído la vela romana. Nos quedamos completamente paralizados, sin saber qué pensar, mientras el grito continuaba por un tiempo aterradoramente largo. Solo puedo describir el sonido como una mezcla entre un rugido profundo de un oso y un lamento angustiante, similar al toque de una trompeta siniestra. El sonido se hacía cada vez más fuerte, y recuerdo sentir mis oídos vibrar con la intensidad. Quería taparlos, pero estaba congelado en mi lugar, al igual que todos mis amigos. Finalmente, uno de nosotros volvió a la realidad y gritó: ¡corran! Salió disparado hacia el campo del granjero, y todos lo seguimos de inmediato, aterrorizados. El grito continuaba viniendo del bosque mientras corríamos, y después de aproximadamente 10 segundos de sonido ininterrumpido, finalmente cesó. Lo más aterrador era que el grito mantenía el mismo tono, sin pausas para respirar. Antes de que pudiéramos recuperar el aliento, escuchamos un sonido bajo y profundo proveniente del bosque, seguido de una terrible inspiración, algo que sonaba como una combinación entre el resuello de un caimán y una risa gutural. Aunque sé que los sonidos que describo generalmente provienen de una exhalación, estaba claro que este era un ruido preparatorio, como si la cosa estuviera llenando sus pulmones antes de soltar otro grito. Esta vez, el rugido no parecía de sorpresa, sino de ira. Fuera lo que fuera, era lo suficientemente grande como para demostrar su presencia solo con el sonido. Corrimos lo más rápido posible, sin mirar atrás, totalmente aterrorizados por el rugido continuo que parecía acercarse. Aproximadamente 15 segundos después, el sonido se detuvo abruptamente. Nos tomó unos momentos darnos cuenta de que todo había quedado en silencio. Miramos hacia atrás y nos dimos cuenta de que habíamos salido del bosque, ahora en el campo abierto. Sin pensarlo demasiado, decidimos seguir rápidamente hasta la carretera más cercana, donde habíamos dejado el auto. Cuando finalmente llegamos a la carretera y recuperamos el aliento, uno de nosotros preguntó: ¿todos ustedes escucharon y sintieron eso? Todos estuvimos de acuerdo, pero estábamos tan nerviosos que no pudimos hablar del tema en ese momento. Cerca de 20 minutos después, con la adrenalina disminuyendo, volvimos al auto. Comenzamos a calmarnos, teniendo tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. Desbloqueamos el auto, nos sentamos en nuestros lugares y recogimos nuestras pertenencias. No habíamos tenido tiempo de sacar nada antes del primer grito. Y justo cuando el conductor finalmente encendió el auto y los faros iluminaron el bosque frente a nosotros, el pasajero del asiento delantero simplemente gritó: «Conduce, conduce, conduce». Sin mirar, el conductor puso el auto en reversa y giró bruscamente, acelerando por la carretera junto al bosque lo más rápido posible. El amigo que había gritado comenzó a entrar en pánico de nuevo. Yo estaba sentado justo detrás de él, con la mano en su hombro desde el asiento trasero, tratando de calmarlo. Mientras intentábamos preguntarle qué estaba pasando, miré por encima de su hombro hacia el bosque. Sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado, y la misma sensación de estar siendo observado que tuve la primera vez en aquel bosque volvió con fuerza. A medida que los árboles pasaban, pude distinguir claramente dos ojos completamente abiertos reflejándose en mi dirección. Eran dos círculos brillantes, y me quedé completamente paralizado, incapaz de apartar la mirada. No podía decir si los ojos estaban enfocados en mí, en todo el auto o incluso de dónde provenían las luces que los reflejaban. Mientras seguíamos conduciendo a lo largo del bosque, me di cuenta de que estaban a unos metros dentro de la maleza, lo que hacía difícil calcular su altura exacta. Sin embargo, pude ver claramente que estaban sujetos a una cabeza mucho más grande y alta que la de un ser humano. Olvidé por completo tranquilizar al pasajero frente a mí y traté de girarme para ver mejor por la ventana trasera, pero ya había perdido el contacto visual. No podía emitir ningún sonido, pero mi mente iba a 1000 por hora, tratando de entender cómo esa cosa logró llegar hasta donde la vi. Después de alejarnos del lugar donde habíamos estacionado, no sé cuántos de nosotros vieron lo mismo desde el auto, pero sé que esa cosa me vio. Nos vio a todos, escondida en el bosque. No sé cómo describirlo de otra manera, pero me sentí como una presa, y fuera lo que fuera, era un depredador que ahora me conocía. Después de conducir por un tiempo hasta la granja de un amigo, finalmente pudimos hablar sobre lo que había sucedido. Todos escuchamos los mismos sonidos, los mismos ruidos entre las hojas y los gritos increíblemente largos. Al final,
El otro pasajero y yo coincidimos en que vimos los mismos ojos desorbitados observándonos. Ninguno de nosotros pudo distinguir claramente qué era, pero ambos estuvimos de acuerdo en que nos estaba mirando y que era demasiado grande para ser humano. Después de algunas horas de discusión, finalmente nos sentimos lo suficientemente cómodos como para irnos a casa. En los meses siguientes, cada vez que nos reuníamos, nos asegurábamos de que todos habíamos visto y oído lo mismo, solo para estar seguros de que no estábamos volviéndonos locos. Mentalmente, pasé alrededor de un año procesando los eventos de esta historia, sin saber a quién contárselo o quién nos creería. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente cómodo para hablar y comencé a investigar eventos similares, llegué a la conclusión personal de que podría haber sido algo como un skinwalker, criatura de la mitología nativa americana. Comencé a profundizar en las historias sobre el tema, ya que muchas personas hablaban de encuentros extraños en Ovaiseboche, y quería explorar todas las posibilidades. Además, aunque había sido algo cristiano en la escuela, nunca seguí la religión de manera estricta ni me aferré fuertemente a la idea de otros poderes. Sin embargo, después de lo que sucedió, ya no pude refutar la existencia de algo más allá de nuestra comprensión, y eso cambió drásticamente mi perspectiva sobre la religión y la espiritualidad. Gracias a algunos amigos y eventos, conocí a miembros mayores de comunidades indígenas locales que, para mi sorpresa, creían en las antiguas historias y estaban dispuestos a escuchar mi experiencia. 3 ancianos me dijeron prácticamente lo mismo. Sí, eso suena como un skinwalker, y compartieron relatos de encuentros similares de amigos y familiares. Solo en los últimos 2 años comencé a compartir esta historia con más personas. Un amigo me recomendó buscar imágenes y sonidos de skinwalkers en internet, y cuando finalmente los vi y escuché, sentí los mismos escalofríos en la espalda, lo que para mí fue una confirmación suficiente. Hoy en día, he comenzado mi propio camino espiritual en relación con las tierras en las que vivo, especialmente ahora que estoy en la isla de la Tortuga, Turtle Island, nombre indígena para América del Norte. Además de las reglas clásicas, como no silbar de noche y no decir tu nombre en la oscuridad, dejé en claro a mis amigos, que ya han escuchado esta historia y saben que soy un apasionado de las acampadas al aire libre, que si alguna vez vuelvo a sentir la misma sensación de ser observado o de que no deberíamos estar en el bosque, simplemente se vayan de inmediato. Hace aproximadamente 2 meses, mi esposo de 34 años y yo, de 29, estábamos hospedados en una caravana en la propiedad de un amigo, en el norte de Wisconsin. Una noche, no me sentía muy bien, así que fui a acostarme en la caravana y me quedé dormida rápidamente. Unas horas después, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de repente y corrí hacia la puerta, comenzando a vomitar violentamente afuera, cerca de la ventana. Mi esposo me llamó y preguntó si estaba bien. Logré decir sí entre las crisis de vómito. Cuando finalmente terminé y sentí que estaba lista para volver a acostarme, escupí varias veces para intentar deshacerme del mal sabor. Y entonces, cuando levanté la vista, había un rostro a aproximadamente 1 metro de distancia de mí, en la oscuridad. Lo miré, y él me devolvió la mirada. Me quedé petrificada, no podía moverme, pero también tenía miedo de apartar la vista. Lentamente, comencé a mover mi cabeza arriba y abajo, de un lado a otro, tratando de obtener un mejor ángulo o ver con más claridad. Al hacerlo, aquella cosa comenzó a imitar mis movimientos. Nos quedamos allí, en la oscuridad del bosque, moviéndonos de arriba a abajo, de un lado a otro, acercándonos lentamente, como si estuviéramos tratando de entendernos. Miré directamente a sus ojos fríos y vacíos. No podía apartar la mirada, temerosa de lo que podría suceder si lo hacía. Él me miraba de vuelta, como si tampoco supiera que era yo. Estaba demasiado oscuro para distinguir los detalles de su rostro, pero tenía la forma de una cara humana. Sin embargo, el cuerpo que podía ver detrás del camión parecía encorvado y deformado. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente logré gritar: «Cariño». «Sí», respondió mi esposo. «Hay algo aquí», dije, elevando un poco la voz. «¿Qué?», preguntó. «No sé, algún tipo de animal, tal vez. Pero tengo miedo de moverme, solo me está mirando», murmuré, casi para mí misma. Mi esposo abrió la puerta de la caravana y miró hacia la oscuridad. «¿Dónde?», preguntó, incapaz de ver lo que yo veía. «Justo frente a mí, lo estoy mirando», respondí, confundida de que él no pudiera verlo. Agarró una linterna, la encendió y la apuntó hacia donde yo estaba mirando. Tan pronto como la luz iluminó el lugar, la criatura desapareció.
No había nada allí. Nunca la vi irse, manteniendo el contacto visual con esos ojos fríos y muertos todo el tiempo. ¿Cómo podía no estar más allí? Todavía estoy muy confundida por esta experiencia. Sé que estaba allí, lo vi. No fue un sueño y sé que no estaba alucinando. ¿Alguien puede decirme qué cree que era? Y solo para aclarar algunos puntos. No bebo y no consumo drogas, por lo que no estaba bajo el efecto de nada. No recuerdo todos los detalles porque estaba oscuro, pero esto es lo que logré percibir. No pude determinar su altura porque parecía estar encorvado y desfigurado. No creo que tuviera pelo. Su piel parecía pálida, pero, nuevamente, estaba demasiado oscuro para estar segura. Tenía ojos grandes, negros y sin brillo, como si estuviera mirando directamente dentro de mí. Sus dientes eran afilados e irregulares, y no recuerdo haber visto una nariz. Espero que esta descripción ayude. Tal vez no haya sido un skinwalker, porque, según tengo entendido, ellos no salen de las tierras navajo, pero fue realmente aterrador. También debo mencionar que el lugar donde estábamos, en los bosques de Wisconsin, no estaba muy lejos de la reserva indígena de Naville, en el condado de Menominee, en Michigan. Pero, de nuevo, no era territorio navajo, así que no estoy segura de que podría haber sido.